Hubo rebelión de los equipos de expansión buscando su derecho al ascenso y descenso, y que regrese esta dinámica que hubo en el fútbol mexicano y que le daba ese derecho deportivo que se lo ganaron en la cancha para poder estar en la primera división. Se fueron ante el TAS y esto nos hace pensar a la gente que nos gusta mucho el fútbol. ¿Cómo está nuestra liga? ¿Cómo está nuestro país en referencia a uno de los deportes más queridos y más seguidos en México, el fútbol mexicano? ¿Es lo que nos merecemos? ¿Qué va a pasar con los cimarrones? ¿Qué va a pasar con el ascenso y descenso? ¿Realmente se está haciendo todo este asunto de mejorar el fútbol mexicano después de la debacle terrible y los resultados catastróficos de la selección mexicana en Qatar 2022? De eso vamos a platicar en esta oportunidad, en este trago amargo. ¿Qué mejor trago amargo que la Liga Mexicana de Fútbol? Bienvenidos. Bueno, la gente que me conoce sabe muy bien que busco la manera en cómo meter dentro de los contenidos que hacemos, en donde ande, temas deportivos, ¿no? Y sobre todo temas relacionados al fútbol, que nos apasiona a todos. Aquí en Sonora ya hay mucha gente que desde hace muchísimas generaciones ha sembrado esa semilla para que el fútbol sea lo que es aquí en nuestro estado de Sonora y que esa semilla haya germinado y tengamos tantos talentos a nivel nacional e internacional. De hecho, antes de empezar ya la grabación con estos dos personajes del periodismo deportivo que se lo voy a presentar a continuación, pues salen nombres, salen anécdotas y demás. Y hoy nos reúne en esta ocasión hablar todo este relajo que hay con el TAS, el asunto de los 10 equipos de la Liga de Expansión, por el tema del ascenso y descenso y demás. Y saludamos con muchísimo gusto en esta oportunidad a José Luis Cibaja, director de lo que es Grada Norte y un periodista deportivo, corresponsal de guerra, entre otras cosas. Mi estimado José Luis, qué gusto saludarte, Cibaja, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy contento, bien, aquí con este tema que creo que va a dar mucho de Sí. qué hablar, mucho que recortar ahí también, ¿no? Y qué mejor que estés tú y que esté también Eri Verduzco, que se encuentra con nosotros, aquí parte del equipo de Número Uno Noticias, pero que le sabe y tiene muchos años ya también en conocimientos en temas deportivos como periodista deportivo. Eri, qué gusto Muchas gracias por el coincidir. espacio, otra vez coincidir con Cibaja también, uno de los maestros que tuvimos en estos años y hablar de algo que nos gusta mucho y Sí. que pues, nos apasiona, ¿no? Y que es muy sui generis, ¿no? Ahorita mencionábamos el tema de la Liga MX en sí, pero la rebelión de la Liga de Expansión, 10 equipos que están señalando, José Luis, el tema ahí con el TAS. En primera instancia, ¿qué llegará a buen puerto todo este asunto? O sea, es decir, ¿habrá al final de cuentas algo que digan desde el TAS, Liga MX tienes que hacer el ascenso y descenso de nueva cuenta? Fíjate que es muy interesante este movimiento que son estos 10 equipos de la Liga de Expansión. Muy interesante. Hacía falta, la verdad, un manotazo sobre la mesa, que los clubes se manifestaran, porque todavía ha quedado, pues yo creo que mucho de lo que opinaba la gente en redes, lo que opinaban aisladamente algunos futbolistas, pero son cosas que algunos directivos llegaron a tocar el tema, pero así muy suavecito, ¿no? Creo que todos un poquito, no voy a mencionar a alguien en particular, ¿no? Pero te das cuenta, ¿no? Como que muy suavecito el tema, como que muy por encimita, a expensas de que puedan tener tal vez alguna represalia, no sé, se tocó el tema muy suavemente, ¿no? Pero ahora con esta rebelión, que me gusta esa palabra, la que dices, yo creo que ese manotazo en la mesa va a sacudir muchísimo el fútbol. Era muy necesario, porque todo es tranquilidad, todo está bien, todo marcha sin complicaciones, está como lo planeado, pero vamos a mejorar más. Mira, es muy curioso, ¿eh? Y me voy a remontar un poquito más para atrás, Sí. para contextualizar lo que está pasando ahora, ¿no? Uh-huh. En el 2011 aproximadamente hubo no sé si recordarán, una celebración con gran espectáculo de lo que iba a ser la Liga MX, que iba a ser al nivel de la Liga de la 2012, Champions, 2012, ¿verdad? fue la separación de federación con liga, Con ¿no? la liga, ¿no? Exactamente, que se iba a hacer esa conversión y que iba a traer un campeonato equiparable al del fútbol de Inglaterra, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué ha pasado? Al contrario. Absolutamente nada, al Nada. contrario, va de picada. Entonces, Uh-huh. siempre a nivel federación se ha hablado que todo está bien, pero nunca ha habido una contraparte. Uh-huh. Entonces, por eso es muy importante que estos 10 directivos, bueno, estos 10 equipos, con sus directivas obviamente, estén pues, levantando la voz, y no solo en México, ¿no? Yo creo que hicieron bien para que esto se sepa, pues a nivel internacional cómo está funcionando, ¿no? Que yo creo que ya muchas ligas ya se hablaba de eso, pero faltaba poner orden, ¿no? Sí. Lo del el que haya llegado al TAS, no sé, ahí sí no podría aventurarme a decir
cuál podía ser la respuesta o el resultado, ¿no? Ujú. Pero de que ahorita la Federación Mexicana, la Ujú. Liga MX y todo el fútbol profesional en México está sacudido. O sea, sí fue un golpe que no esperaban y un Sí, golpe aligadito que tiene esos defectos retardados, ¿no? sí. Pero yo creo que va a ser en beneficio de la Liga de Expansión. Eso yo creo, estoy convencido de que eso sí va a suceder. Y sobre todo, Eri, bueno, los argumentos que da estos equipos son 10, entre ellos Cimarrones de Sonora, ¿no? El equipo de aquí de casa. Llama la atención que hay equipos que han ganado ya boletos, si existiera el ascenso y descenso, es decir, ha sido campeones de la Liga Expansión y la posibilidad de subir, pero deportivamente no puede porque no existe al final de cuentas el ascenso y descenso. Mencionan el tema de una certificación para poder hacer válido lo que es el ascenso. Creo, ya como argumenta la liga, únicamente 2 equipos son los que tienen la posibilidad. Y es el argumento que dicen, sí hay ascenso y descenso, pero ninguno cumple con ese estándar. Pero pues, ¿no? certifícate. Esto de la certificación comenzó en la apertura 2017, si mal no recuerdo. Sí, yo todavía estaba laborando ahí en Cimarrones cuando llegó la misma semana del inicio del torneo, ¿no? Ujú, A 3 días, cuando los primeros requisitos que era que el estadio de 20,000 personas, tener instalaciones aledañas al estadio para que entrenaran tus equipos, etc., ¿no? Transparencia financiera y todo ello. Y con el tiempo, la pandemia, pues sí, fue un parteaguas en ese sentido de que, pues, acabó, ujú. porque desde que implementaron eso en 2017, 3 años hasta 2020, que fue pandemia, ya los equipos no estaban certificados. El único de ellos fue San Luis, que fue el único que ascendió deportivamente, ¿no? Ujú, En su momento también estaba Dorados, pero Dorados no podía ascender por ujú. el tema de que es filial de los Cholos, ¿no? San Luis fue el último que Sí, ascendió, ¿verdad? Es el sí, único, es el el último único. ya. El primero que Ujú, ah, debió ascender en la cancha como fueron los Cafetaleros de Tapachula, aquel ujú. equipo de Gabriel Caballero, no sé si lo recuerden. Sí, cómo no. Eran muy buenos ese Muy buen equipo, equipo. pero su estadio no cumplía con esos requisitos y por ende le dieron para atrás, ¿no? O Ujú. sea, y después de la pandemia, muchos de los presidentes de la Liga Expansión, pues sí dijeron, oye, estamos contra las cuerdas, ¿no? Claro. Y por eso se paró, Ujú. pero con los años han incrementado muchísimo los requisitos, ¿no? Ujú. Ya piden Sí, sangre de a ver. unicornio, las lágrimas de la Virgen, ¿no? Y se certifica uno al año, al año siguiente ya no está certificado, ¿no? Sí. Tiene que estar constante. Y es un cuento de nunca acabar, así se lo están Ujú. llevando poco a poquito. Creo que Leones Negros, no sé qué pero les ponen. Leones Negros Por pues ya estuvo en, ejemplo, en Liga MX, sí. tiene instalaciones de primer nivel. Ujú. El Pu- Atlético Morelia, ¿no? Atlético Por Morelia ejemplo. que pues le quitaron la franquicia para llevársela a Mazatlán. Así El es. Atlante mismo que ha ganado 3 ascensos seguidos Y en, no, en Liga de Expansión en estos años. Hay muchos que tienen, sí, que tienen la posibilidad de ascender. Mineros es otro, en Zacatecas. sí. Y es que le ha invertido bastante porque su estadio sí era pequeño, pero ahorita ya es un poco más grande. Tiene filiales, tiene instalaciones deportivas, tiene todo ya. Pues, Ujú, así hay muchas franquicias que ya lo tienen. Venados mismo, ujú. que son los de los pioneros, ¿no? Que empezaron esta revuelta por ahí en el 2018 más o Que fue menos, la si no primera vez recuerdo. que Sí, la intentaron, primera ¿no? vez Ujú. fueron 3, tanto Venados, Leones Negros y los Correcaminos, que esta vez los Correcaminos no participaron Ya, en esa ahí demanda, sí no están. pero sí hay antecedentes, esa vez no pasó nada. Y la otra, un punto muy importante también, que no se revelaban, porque si tú te certificabas, te quitaban ese impulso económico de los 20 millones de pesos que te daban al año. O sea, Ujú. Por eso muchos equipos estaban un poquito, ay, o sea, si me certifico Sí. y me quitan ese dinero, voy a batallar para sobrevivir y no voy a ascender De porque dónde lo tienes que, saco, no? si le tienes que ganar, o sea, al campeón de campeones, al descendido Ujú, y vas pasando filtros y filtros para poder ascender, ¿no? Ya ujú. certificado. Sí. Y para ello tiene que haber 4 equipos, como ya lo dijo Ujú. Riestre el día de ayer, ¿no? El ascenso está abierto entre comillas, pero no creo que lo terminen de abrir por completo. No sé Ujú, si marca un antecedente que se ujú. rebelaron contra el sistema, ¿no? Es que Todopoderoso, yo siento pero que al final de cuentas están haciendo no. las reglas para que nadie las cumpla, pues, ¿no? no, claro, Digo, Sí, por totalmente. ejemplo, y ahorita que se menciona el Atlante, hablando de que pues ha sido Histórico. nómada, ¿no? De repente anda en Cancún, de repente anda en donde quieras. El Estadio Azulgrana, el Estadio Azul, el Estadio de Ciudad de los Deportes, le pusieron muchos peros y demás que por el tema de infraestructura, y ahí juega el América Juega el ahorita. América. O sea, dices, entonces, ¿por qué lo certifica? A unos sí y a otros no, pues, ¿cómo? Pues, No, y ¿no? deja eso. Cruz Azul no tiene estadio. Tampoco no tiene estadio. Por Está ejemplo. jugando en Y, el CBC1. ajá, y Entonces ahí está en dices, la liga. y es un equipo de los llamados De grandes los Juárez grandes. y tampoco no no tiene cumple. estadio. O sea, Juárez no Juárez Ajá. tampoco cumple. cumple, ¿no? Ujú. Pero Muy fíjate que bonito su ahorita que estadio, pero no mencionas cumple lo Juárez. de los 20 millones, leí ahora en la mañana una nota de este viernes que en una televisora de deportes Ujú. comentaban de que ya había una posible, no sé si ya estaba la posibilidad de que se aplicara, ¿no? Ujú.
de tener esos 20 millones para Es que, esos es que equipos. los van a Entonces, detener. eso es algo que también hablamos de la rebelión hace unos minutos, ¿no? Sí. Pero como toda rebelión, siempre hay consecuencias, ¿no? Yo decía que eso en beneficio de, va a tener un beneficio para la Liga de Expansión, no creo que sea a corto plazo, ¿no? Y para que venga ese beneficio van a haber daños colaterales, ¿no? Uno de ellos puede ser no le van a llamar sanción, Ujú. van a detener ahorita el flujo de esos 20 millones, pero es sanción, ¿para qué le hacemos a loco? Sí, Entonces, claro. realmente sí va a haber una presión de parte de la Federación, de la Liga MX, por detener eso del ascenso-descenso, y ok, sí vamos a hacer, pero como dices, Eri, la verdad, esto no va a ser fácil, no va a ser algo que suceda ya esta temporada, va a empezar a fluir el ascenso-descenso. No, No. yo creo que sí va a regresar, pero antes van a haber muchos golpes, perdón la palabra, va a ser una pequeñita guerra, vamos a decirle Sí. así, de estirar y aflojar de las dos partes, ¿no? Pero sí yo creo que era necesario que ya llegara esta revolución y para que le haga justicia a la Liga de Expansión, porque la gente está esperando, los equipos Sí, están queriendo también ascender y descender, porque están viendo afectados. Uno de ellos ya fue Cimarrones de Sonora, ¿no? claro. Que ya como en Liga de Expansión ya no existe, ¿no? Ujú. Entonces sí hay consecuencias por las malas decisiones y ahorita lo estamos viendo, pero ¿qué va a pasar si se mantiene este sistema unos 5 años más? Sí. Va a ser una burla de ligas. Sí, y me quedo con eso que mencionas, ya está empezando a tener, si no es que ya hace tiempo, efectos negativos. El proyecto Cimarrones era un muy buen proyecto, Sí. digo, hablando de en ese momento que aspirabas a estar en la primera división, jugaste Copa MX, o sea, vinieron equipos importantes, vinieron las Chivas, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos, el estadio atiborrado, es decir, hay afición, pero ahora ya que Cimarrones toma la decisión, y tú nos comentarás el motivo, Eri, de por qué se toma la decisión de quedarse con la Liga Premier y ya salirse de la Liga de Expansión, pues ya la gente viene otra vez diciendo, híjole, otro proyecto de fútbol que no prende aquí en Hermosillo, ¿no? Que otros que se van, recordamos a Coyotes, a los Gallos Blancos, muchos de los equipos que anteriormente han estado y que pues ya simplemente se van por temas económicos o por lo que quieras, ¿no? Sí, en Sonora ha habido muchísimos equipos, ¿no? Pero siempre hasta la segunda división, segundo escalón, que es Liga Expansión. Así es. Desde los 80 para acá, ¿no? Que son los oficiales, tanto en TDP como en Liga Premier o Liga de Ascenso ahora. Y Cimarrones, pues, hizo lo que coherentemente pienso que pensaron los dueños, ¿no? Que estoy gastando mucho en Liga de Expansión y no me es redituable económicamente, ¿no? Ujú. Y pusieron una pausa porque la franquicia está. Sigue la franquicia. Sigue la franquicia, está parada, pero si sigue parada más tiempo te la va a quitar la federación, como ya lo hizo con Zacatepec, por ejemplo. Ujú. Ok. O por eso también hay muchos rumores de que la venden la franquicia o que no, pero Cimarrones ahorita puede ascender. O sea, tiene derecho a Ujú. ascenso con Con la franquicia, con la la tiene franquicia ahí. Premier, pues Ajá. sí, ellos pueden ascender. Si hubieran quedado campeones esta vez, Ujú. ascienden directamente, pues si tienen dos franquicias ahí, Ujú. venderían una, que es lo más probable. Es costoso tener un equipo en Liga Expansión. Sí, Sí, es costoso. sí es costoso. Traslados, logística, Ujú. sueldos, y no todo sale de la taquilla. La taquilla inclusive es lo que menos te Es puede lo llegar a que dejar, menos. sí, Ujú. Sí. porque entre promociones, abonados, todo ello, ¿no? Ujú. Realmente lo que ganas es lo que vendes adentro del estadio. Ok. Cuando hay algún partido, creo que en todos los deportes ha de ser así. Sí, Aparte de debe ser. patrocinios, Ujú. y al quitarte la posibilidad de ascender, pierdes muchos patrocinios. Ujú. Sí, Si bien claro. administrativamente Cimarrones está muy fuerte porque tiene una estructura sólida, Ujú. que no se había visto antes, que te lo puedo decir de primera mano, si baja también, porque ahora sí la tiene. Y ha tenido esa ventaja de tener patrocinios fuertes que han mantenido de cierta manera al equipo. Ujú. Pero tu franquicia ya vale muy poco, pues a comparación. Vale $6 millones, 4 o 5 millones de dólares en Liga de Expansión. Ujú. Y la más barata en Liga MX vale 65, que es el Uf. Querétaro, Sí, sí. 70 más Sí, o menos, ¿no? ok. Hay otros que pasan Pues a sí da un 300, sí, es golpe, demasiado. Y un fíjate, perdón, brinco muy si grande. me permites agregar Ujú, también, Cimarrones también ahorita está haciendo negocio con los jugadores que claro, sí, tienen que buscar sí. opciones para poder mantener al equipo, ¿no? Ese es Ese es uno de su los ganchos principal, sí, es su importantes. principal objetivo Ujú. ahorita deportivo, Ujú. foguear talentos, Ujú. descubrirlo más bien porque son Sí. descubridores de talento aquí en Sonora y Ujú. mandar a los diferentes equipos de primera Ujú. división, que pues ya hay ejemplos, hay varios, ¿no? Ujú. Como primero de ellos fue Montes, que Montes. del poblado Miguel Alemán, que era Cimarrones en ese tiempo, Ujú. fue a Monterrey, Ujú. ahora Johan y Ángel Estrada, que ya está en León, por ejemplo, de los más recientes, ¿no? Sí. Ha habido algunos casos
Y es lo que le está funcionando a Cimarrones y ya por ese mismo camino. Y en eso ganan estos famosos derechos de formación, eso obtienen dinero de los contratos que tienen, ¿no? Tengo entendido. Sí, debe de ¿no? haber una, sí, Sí, un sí, hay porcentaje. cláusulas, creo que te permiten hasta 3 ventas que te va cayendo diferente tipo de porcentaje. Ok, Sí. El caso más internacional ahorita fue el de Caicedo, ok. de Independiente de Valle, que lo vendió a 5 millones de dólares al Brighton, y el Brighton lo vendió a 100 millones de dólares, Sí. y pues le cayó un dineral al Al Independiente del Valle, Independiente. sí, Así es. por ese tipo de... Cimarrones puede hacer lo mismo, no sé si pasó lo mismo con Johan Vázquez, que primero va a Monterrey, luego Pumas, y Pumas ya va al Genoa, ¿no? ¿No? Sí, pero ese es el objetivo principal de Cimarrones Ujú. ahorita es ese, porque tienen muy buena cantera, la verdad. Ujú. Ahorita, fueron campeones la temporada pasada de la Liga TDP, que es la liga más difícil de todo México, yo creo, la Ujú. más fuerte, y 2 veces semifinalista en la Liga Premier. Ujú. Y ese tipo de talento los visores de equipos de primera división se los llevan, se los Ujú. van llevando y sus fuerzas básicas, que es otro tema, ¿no? Ya estar en fuerzas básicas Sí. es otro tipo de camino que es larguísimo y eterno a veces en Oiga, México. ¿cuándo, hablando de nuestra liga maravillosa, rara que tenemos aquí, que es un híbrido, y a lo que voy es, y la siguiente pregunta de ustedes que son especialistas de este tema, pues la intención cuando se tuvo eso de la división de la federación con la Liga MX, supuestamente más autonomía, pero pues sigue siendo lo Económica. mismo, etcétera, ¿no? El asunto es, nos vendieron que íbamos a tener una liga como la de Europa, como la Premier League, agarran cosas de Argentina, seguimos con este asunto de tener 2 torneos al año con liguilla, y luego de repente nos sacan de la Copa Libertadores, seguimos ahora, le tenemos mucho cariño a la CONCACAF, muchas cosas que se toman decisiones y ahora pues el tema ya no se vuelve ni siquiera sexy el ir a un estadio, pues, ¿no? Hablando, por ejemplo, cosas que quieren adoptar de la NFL, que es otra liga que quieren agarrar cosas, Hasta la el tener, sí, o sea, el tener el play-in, exactamente, el tener ya una experiencia, o vender experiencias en los estadios. Recientemente fuimos al estadio de los Tigres, por ejemplo, y la experiencia no es mucha. O sea, realmente vas, compras el boleto, vas, te echas tus taquitos allá afuera, entras al estadio y la experiencia es el estadio. Pero sí nos falta mucho hablar de darle realmente una experiencia, darle algo más que el ir a sentarte a una butaca a ver fútbol, otras cosas que sí se están haciendo en otras ligas del mundo, pues, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que es que finalmente es como una industria, una empresa, ¿no? Una industria del fútbol, ¿no? Sí. Sí falta no me gusta mucho la palabra, pero la voy a usar, la sinergia, ¿no? De varias partes, ¿no? Estamos hablando de publicidad, de equipos, hay toda una organización detrás de los equipos, de las ligas, de profesionales, de cualquier deporte, ¿no? Entonces, eso yo creo que también tiene mucho que ver, ¿no? La creatividad para poder mezclar todas las áreas que implica una liga profesional de cualquier deporte, ¿no? En el caso de aquí en México, yo creo que sí, como espectáculo podría ser mejor. No digo que esté del todo mal lo que es el fútbol, o sea, realmente podemos estar en un nivel mejor, sí podemos estar mejor. Pueden haber mejores situaciones en lo deportivo por ejemplo, hay demasiados extranjeros, es otro tema, ¿no? Hay demasiados extranjeros, dar oportunidad a mexicanos, pero yo creo que como espectáculo el fútbol es aceptable, bastante aceptable. Sin embargo, sí, para que sea una experiencia única, sí tiene que haber una sinergia de diferentes áreas, ¿no? Y ahí yo creo que sí tiene mucho que ver el tema de la publicidad, de los anunciantes. Yo creo que es algo para mí fundamental, ¿no? Porque veamos, por ejemplo, las ligas más importantes del mundo, ¿no? Los anunciantes que tiene NFL, por ejemplo, ¿no? La Premier League, lo Sí. que tiene grandes ligas, el hockey, NHL. Sí. O sea, las diferentes ligas deportivas tienen un apoyo muy, muy fuerte, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo? Y entender también que es una idiosincrasia totalmente diferente, por ejemplo, lo que es el fútbol argentino, ¿no? Que ahí se vive de una forma diferente de lo que es el espectáculo del fútbol. Quizá no tengan el potencial económico como lo podría tener la Liga MX, que además tenemos una ventaja, ¿no? Tenemos un mercado estadounidense que Estados también se Unidos. consume muchísimo, ¿no? Claro. Sin abusar, sin perder de vista la parte deportiva, yo creo que sí debe haber también una mejor organización y también una mejor mejores estrategias para que la experiencia de ver un partido sea totalmente diferente. Y en eso también tiene mucho que ver otros factores, ¿no? Que hay que cuidar el tema de la violencia en los estadios también. O sea, es algo que se tiene que hacer algo de tener de una forma frontal, definitiva, para que no haya un peligro, porque la gente
poder ir a los estadios, pero cada vez son menos niños, cada vez son menos Y el familias. Fine ID sirvió para maldita la cosa, ¿no? Nunca No, sirvió. no, No no sirvió sirve. para nada, ¿no? Y de hecho hasta puede ser implicar un riesgo para el manejo de quienes tienen esas Sí. identidades de la gente, ¿no? Los Eso datos también es personales, ¿no? los datos personales. Entonces ahí también hay una parte que creo que se descuidó, y puede ser hasta cierto punto contraproducente. Esa idea que no digo que sea del todo mala, Ujú. pero no se supo hacer, ¿no? Y Sí. creo que faltó más experiencia, más inteligencia para crear una estrategia para identificar a la gente que entra a los estadios, ¿no? Sí, y me quedo también igual, obviamente, hablando de las franquicias quienes están en la Liga MX. Vemos, por ejemplo, ahorita se menciona Querétaro, por ejemplo. Tenemos Querétaro, tenemos Mazatlán, tenemos al Juárez, Tijuana, todavía ya las últimas temporadas, algunos ya pues ahí por lo menos alcanzaron una liguilla, pero sí equipos que están pague y pague multas para ¿Las pagan? mantenerse. Sí, exactamente, las pagan las casinos, ¿no? Real cuentas. Pero el asunto es, Ah, sí, pues realmente, ¿no? El asunto es en lugar de, digo, si así va a estar el asunto porque deportivamente estás pa'l carajo, pues entonces, oye, mejor darle la oportunidad a un equipo que está abajo en la otra liga, que tiene ya las certificaciones, y súbelo. Y el otro, pues, ¿sabes qué? Pues, en lugar de darle multas millonarias, pues mejor déjalo un año parado y que se suba al otro equipo, ¿no? Sí, yo la Liga MX en sí, desde la pandemia hacia acá, yo veo que no solo se estancó, que está en un bucle eterno ya, Ay, donde siempre pasa lo mismo. Siempre en todos los sentidos pasa lo mismo, tanto en lo deportivo, tanto en medios de comunicación, cada vez hay más violencia, como decías, y hasta basta. que gana la América, todo lo Sí, mismo. siempre pasa lo mismo. 3 años, O ya, sea, ya basta, si te- 3 torneos, ya basta. y uno que le va a Chivas, imagínate, ¿no? Sufriendo. Si te fijas, sí, campeón, pues el América, ¿no? El Atlas en su momento fue lo que más relevante en los últimos tiempos, que el campeonato del Atlas, que me tocó vivirlo en Guadalajara, por cierto. Pero siempre pasa lo mismo, siempre son los últimos lugares, los que nunca califican. Por ahí tienes una sorpresa que puede ser, fue Juárez, fue San Luis, Necaxa y Pero nada son- más. son muy pocas. Sí, y se habla los mismos temas siempre, el arbitraje, si Sí. influye o no, que se analiza más el arbitraje ahora que el partido en sí, los casinos, las apuestas deportivas que están inundados por todas partes. Las Ve- chicas de Mazatlán, los de Apodaca. Y por ese ejemplo. es otro tema Sí, muy se profundo, están metiendo los casinos. muy profundo, que siempre han estado, pero la mayoría de los partidos en divisiones menores que están totalmente descuidadas, no sabes Ujú. cuáles. Si te aparece un partido que nadie ve, Ujú. Ujú. pasa lo que ahora Y es que, pasó. y aparecen, pues, Y ¿no? aparecen. Sí aparecen, esos de Puedes- Apodaca aparecían, pues dices, porque ay, estos jugadores que ya fueron suspendidos, de pues prácticamente de por vida, su sueldo máximo en Liga Premier es de 10,000, 15,000 pesos mensuales, ¿no? Y esos jugadores ya son los más grandes, que tienen familia y todo eso. Ahora imagínate ganar $20,000 por un juego. Nada imagínate, más se reparten entre los involucrados y lo mismo pasó ahora con los es jugadores de lo que, Mazatlán. es lo que pasó. Fíjate, pero agregando un poquito lo que comentaban, o sea, ese bucle también, aquí también está haciendo un daño colateral y nos vamos a ir dando cuenta, yo creo que nos estamos dando cuenta de unos torneos a la fecha, ¿no? Realmente ya los aspirantes a los Son los títulos ya mismos, sabemos quiénes son. son los mismos 5 de Y siempre. también sabemos siempre quiénes van a ser los coleros. Lo que Claro. mencionan los equipos de pronto, la cenicienta del Siempre, sí. torneo, ¿no? Ujú. Alguno que da la sorpresa de El pronto. Necaxa esta vez este torneo Pero fue. el Necaxa, el San Luis, pero son esporádicos. Ya cada vez está reduciendo en lo deportivo, ¿no? Cada vez está reduciendo la posibilidad de que hayan equipos Ujú. que peleen por un título y eso afecta precisamente, es una consecuencia del no ascenso Sí, claro. precisamente, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que no se están dando cuenta y es un club nada más de unos 5 equipos que son aspirantes al título, nada más. Lo que ha sucedido por diferentes circunstancias en España, ¿no? Que Real Madrid, Barcelona, realmente se No reparten más. los De títulos. repente Atlético de Pero- Madrid pero- se pero- mete. el Atlético Sí, de pero en Madrid. Europa hay otros alicientes como la Champions, Claro. los torneos de Copa, Sí, Ujú. son los otras ascensos y descensos, circunstancias, son claro, otros totalmente. aspectos que te hacen emocionarte con la liga. Yo sinceramente la Liga de España me emociona más los que están peleando el ascenso Ajá. y el descenso con la liga Sí. que a veces porque ya sé que el Barcelona van a ganar. Sí, sí, sí. Pero aquí es lo que está pasando precisamente con el tema del ascenso, no descenso. No hay. El no ascenso y ascenso es eso, ¿no? Que los equipos se están reduciendo y nada más van a ser 5 equipos los que van a pelear los títulos año con año. Entonces, eso también crea que pues la gente se aburra, ¿no? Se va Claro. a aburrir Y porque esto, pero nada más Sí. para agregar en este punto, ¿no? Y esto se va a ver mucho más grave si se mantiene este sistema después del Mundial de 26. Ujú. esa es ¿Por otra. qué? Porque ya pasó la euforia del Mundial. Ujú. Entonces, a partir de ese 26 puede venir una debacle en el fútbol mexicano en cuanto a asistencia y en cuanto a nivel deportivo, ¿no? Que ahorita que hace referencia, si baja el tema del Mundial, cómo nos vendieron humo precisamente después del fracasotote de Qatar, ¿no? Que No, dijeron, pues, no, sí, que ¿no? ahora sí la liga, que vamos a hacer cosas diferentes y demás. Yo sigo esperando, o sea, yo Ya se sigo ha visto esperando que antes. se haga Creo algo. que ya lo he escuchado hace Pero- como 30 años. Pero Eri, que- yo creo que no ha habido
peor fracaso que no. pasó en Qatar. No, O sea, era así en y Qatar. todos decíamos, a ver si ahora sí, ya los directivos, Sí. dice, les va a acabar su gallinita de los huevos de oro. Y La seguimos misma. igual. Pues O peor, es que O es lo peor. peor. Sí. Yo creo que, pues, como tío, tiene un bucle eterno todo lo que es el fútbol mexicano, todo lo que encierra, ¿no? Ujú. Porque, y luego se pregunta dónde están los técnicos mexicanos nuevos, dónde están más jugadores, pues ahí están, Sí. en el ascenso, en Premier, en Ahí femenil, que son puros técnicos que se han formado, ahora sí que, como decía Pepe, se agarra el calor de las revoluciones, o sea, no está difícil irte a Ujú. jugar en Premier, viajar 12 horas, 13 horas, Claro. 20 horas para jugar y enfrentar todo ese tipo de escenarios que son con mucha presión. Ujú. Esto que no te pagan, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y ahí están los técnicos mexicanos. Y al cerrar el ascenso y el descenso matas todos esos proyectos. Pero no solo eso, también matas directivos nuevos, Ujú. Ujú. preparadores físicos, inteligencia deportiva, gente de comunicación, Ujú. todo lo que encierra Todo. un equipo, pues Todo. administrativamente también, pues. Eso fue lo que mató el ascenso y el descenso más allá de todo lo económico que Y es representa. muy grave, ¿no? Por ejemplo, Ujú. técnicos mexicanos eran 3 al inicio del ¿Tres? torneo. Sí. En Y liguilla ya cada no vez fue. son menos. En liguilla Menos. creo que Delanteros mexicanos. tampoco. Tampoco Y, hay y, campeones de goleo, no hay mexicanos y tampoco. ya, y qué tan triste el asunto, digo, hasta Javier Aguirre, ¿no? Pero también ya esto se estaba metiendo a las selecciones nacionales, pues, ¿no? Ya era puro Claro. extranjero los que estaban ahí. El Tata Martino, ahí nomás con eso acabó. El último entrenador junto con Diego Coca. Aquí el asunto es, se menciona mucho de hacer un cambio drástico en los directivos y también dentro de las mesas de análisis siempre veo la palabra Televisa y siempre veo Los tópicos la familia externos. Azcárraga, que está metida en este asunto, que son los auténticos dueños. Y voy, mi siguiente pregunta hacia ustedes, muchachos, es el tema de los derechos de televisión. Sí. Hay otras ligas, hablando de la Liga Premier, la Bundesliga, la Liga de España. O sea, si queremos aspirar a eso, tienen ciertas cosas en común, que es los derechos de televisión son de las ligas, no son Sí. de las televisoras. De hecho, ahí había algunos argumentos de gente dentro de los directivos que dicen los derechos de televisión que sean de la Liga MX y ya nosotros vemos hacia con quién nos vamos. Se intentó. Eso podría ser un avance, pero le quitarías el poder a una de las principales televisoras del país, ¿no? Es que al final de cuentas es el problema, pues, económico y político que te da un equipo de Ujú. fútbol. Pues es mucho, mucho, mucho lo que te da. Televisa tiene el poder, sí, porque su equipo es el más ganador y por ende es el que más van a atacar. Ujú. Si fuera Chivas el más ganador, como lo fue, se ataca a Chivas, así sucesivamente con ese tipo de argumentos que diariamente Ujú. se ven. Ahora se pelean entre Están peleados todos los periodistas entre directivos. todas las cadenas, unos Ujú. contra otros, y ataques personales que dices tú como audiencia, ¿no? Pero Ajá. ya se intentó con la Liga de Expansión, que se repartieron los derechos porque veías en ESPN, que veías en Claro Sport, Hi-Fi Sport, creo, y en televisiones regionales, Ujú. pero pues te metían los partidos a mitad de semana y pues no los veía nadie, pues, Sí. y de a poco nadie iba. No, Pero los derechos de televisión en España e Inglaterra, pues sí son los que más te deja. claro. Inclusive aquí en México, en esa época, cuando había censo, te voy a platicar rápido, así marrones creo que le daban millón y feria de pesos por el derecho de transmisión. Fíjate. Y cuando llegas a ascender, te vas hasta 60, 70 millones de Y pesos. depende del Nada más equipo, ¿no? Si en es el un equipo equipo, super sí. top. Porque más. platicaba con mi compañero ese entonces de Lobos WAP, me dijo, pasamos de lo micro a lo macro en un mes. Lo que Ah, pasó. pues Y sí. Lobos WAP, pues sí. Te acuerdas que al principio no tenía televisora, hasta Ujú. que cerró Sí. con ESPN por ese Así, tipo de temas, pues. así es. Es lo que se reparte. Y este es el gran problema, pues que aquí cada equipo tiene que tratar sus derechos de transmisión y ha habido Ujú. pleitos que Pachuca ya lo hizo en su momento, como se fue a Fox Sport, Ujú. Monterrey también, que Sí. arregla Tele Chivas ahora con Prime Video que se hace todo eso porque los derechos de transmisión es pues prácticamente lo que más Lo que te más da. deja al equipo, Sí, ¿no? es lo Sí, que más le sí. deja al equipo. Debería ser el camino ese, José Luis, el tener ya el control de los derechos para tener mayor autonomía también Pues yo de creo la que liga. sí, o sea, sí, es un poquito lo que hablabas un rato, ¿no? Ujú. El que como industria pues pueda tomarse eso en cuenta, ¿no? Es uno de Ujú. los temas también que se tiene que aterrizar, ¿no? Y definir, porque ciertamente sí los ingresos son importantes y también va de la mano con la publicidad. Vuelvo un poquito al tema, ¿no? O sea, Ujú. los derechos de televisión, pero también la publicidad tiene que entrar ahí. O sea, sí sería muy interesante que se tomara en serio eso, pero también ahí vienen otro tipo de intereses, ¿no? Entonces, no sé qué tanto quieran soltar algunas televisoras o qué tanto quieran pues dar más o dar o perder lo menos posible también en ese tipo de temas, ¿no? Ujú. Creo que es algo que también se tiene que sentar
como federación, como liga, los equipos, hablar con las televisoras y poner un orden en eso, tal vez una normativa o no sé cómo puede hacer para que pueda haber un orden ahí, para que todos crezcan. O sea, al final de cuentas lo que queremos que crezca todo, ¿no? O sea, el nivel deportivo, pero también que los equipos tengan beneficios en todos los sentidos, ¿no? Entonces, no se puede hacer solito, no se puede hacer de forma aislada o luchas aisladas, tienen que ser todos en conjunto, hablar y tratar de establecer esas reglas para que haya un crecimiento, ¿no? Y en eso fundamentalmente tiene que ver los derechos de televisión, es algo, una parte importantísima, ¿no? Hay mucho dinero en juego Muchísimo. y puede ser mucha gente beneficiada, ¿no? Y Claro. no solo como equipo, sino eso puede de alguna forma también impulsar otras áreas para el crecimiento ya como equipos en la parte deportiva también. O sea, son muchas cosas que tienen que ir de la mano, definitivamente. Sí, y sobre todo pensando en lo que es y que sea atractiva la Liga MX, ¿no? Sí. Porque si quieres internacionalizar, hacerlo más internacional como se ha mencionado, pues hay otras ligas que tienen ya más avanzado eso y eso que son nuevos. La propia MLS, por ejemplo, si era convenio con Apple TV, o sea, y Apple TV está en todo el mundo y si tienes tú contratado en España Apple TV, puedes ver la MLS si quieres, ¿no? Ver a Messi, lo que quieras. Acá la Liga MX pues simplemente no, o sea, es muy complicado, incluso hasta en Argentina, ver algún partido de la Liga MX, por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, un tema ahí, ¿no? Por ejemplo, lo va a aterrizar, por ejemplo, lo que fue la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Cuando lo Ajá. transmitía Sky. Ujú. Ahora, Ándale. ¿cuánta gente dejó de ver el béisbol? Completamente. Se olvidó de la liga Sí, y sí, contrariamente, al mismo tiempo, la Liga Mexicana de Béisbol se estaba transmitiendo en diferentes canales, en Televisa, en, bueno, Plataformas, cable, en lo podías ver en plataformas, cualquier lugar, la Liga en todos Mexicana, lados. y Y todavía la Sky puedes ver. mató totalmente a la Liga Mexicana de Béisbol sí, del caray. Pacífico Ujú. con sus transmisiones. Entonces son cosas que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, sí tiene un potencial, pero hay que ver de qué forma manejarlo porque le ha costado a la Liga Mexicana del Pacífico retomar ser visto otra vez en televisión, ¿no? Sí, pues ya ves el año pasado con YouTube, ¿no? Sí, No, pero Fue había, más o sea, amigable. sí, Vi más juegos de los que sí, ya he sí, visto en los yo últimos también. años con Sky, ahora con totalmente, YouTube. sí. Vi Ahora toda la con eso. final y demás. Sí, sí, es todo un panorama, todo un tema que hay que abordar y ya para cerrar, muchachos, porque sí, yo estoy muy agradecido, estoy encantado siempre hablar de fútbol, sobre todo con dos personajes que le conocen, le entienden de todo el tema. ¿Qué hacer? Y ya para cerrar, ¿qué hacer para mejorar todo esto? Para que tanto haya la posibilidad de que la gente que va al estadio pues tenga una mejor nivel de juego, una mejor experiencia y también a nivel nacional, si realmente únicamente nos vendieron espejitos porque tengan que salir a decir algo que en Qatar 2022 que fue el acabose, ¿cómo estamos ahorita parados? Pues no, ¿qué es lo que se viene para el fútbol mexicano? Mira, no quiero ser pesimista, pero veo muy difícil que haya un cambio notable, grande, productivo, si mantienen los mismos directivos. O sea, así como es necesario nuevos jugadores, también creo que hace falta nuevas mentalidades, pero además de mentalidades, una forma de pensar, una comunión de ideas y realmente compromiso Ujú. para alcanzar los objetivos, ¿no? Pero eso tiene que ver mucho con el cambio de mentalidad, pero también tiene que ver con una regeneración de directivos, porque están los mismos de siempre. Sí. Entonces, van a seguir los mismos intereses defendiéndolos, Ujú. entonces va a ser muy difícil que alguien quiera ceder algo. Yo la verdad sí, no quiero ser pesimista, pero tiene que haber un cambio a nivel directivo profundo que priorice en lo deportivo, porque a partir de lo deportivo todo lo demás va a tener una consecuencia positiva. Es una bola de nieve, pues si en lo deportivo vemos un buen espectáculo, todo lo demás se va a ir dando solito, pues Ujú. finalmente, ¿no? Ujú. Pero el tema es ese, ¿no? Que los directivos se reciclen, se reseteen, llegue Cambian gente nomás nueva. de equipo de unos a otros. Los mismos Sí, directores deportivos siempre, ¿ves? sí, o sea, toda la estructura directiva tiene que cambiar, o sea, de verdad. Gente talentosa debe haber, gente capaz, gente talentosa, gente visionaria debe existir, como existió en diferentes épocas un Azcárraga que en su momento le hizo mucho beneficio, ¿no? Vergara. Emilio Díaz Barroso que le benefició también en alguna época Sí. a nivel directivo, ¿no? Ujú, sí, sí. ¿Quién más? No Guillermo sé, Cañedo en su Guillermo momento, ¿no? Cañedo, por Sí, sí, sí. supuesto, Guillermo Trajo fundamental, el Mundial del 86. revolucionaron todo lo que Sí. era el manejo directivo. Entonces tiene que haber un algo así, pero por ese lado lo veo muy difícil porque hay muchos intereses en juego. Entonces no creo que los directivos quieran ceder un poquito en eso. Van a seguir moviendo aquí la tole con el dedo. Ujú. Van a seguir, vamos a tener la mejor liga, la mejor liga, la mejor liga. Pero realmente yo lo veo muy difícil, sinceramente. Yo Eric. concuerdo igual, hasta un peor escenario. Yo pienso que, como están tan partidos los directivos en ese sentido, los grupos están totalmente marcados, que es muy diferente como se maneja en otras ligas, pues, que los Ujú. presidentes
no toman las decisiones directas como aquí en México, pues. Y ese es el principal problema. Cada quien jala agua para su molino, como dicen. Pero la figura del comisionado. El O sea, comisionado. fue nada más para tener un fondo de inversión que no le iba a convenir a ciertos equipos porque no lo necesitaban realmente. Tienen más dinero de lo que les iba a dar el fondo. Sí. Ajá. Pero es un panorama que me pregunto a veces, ¿cuál es la diferencia que había en los años 2000, por ejemplo, que creo que fue el mejor nivel de la Liga MX, cuando estaba en Libertadores, Ujú. Sudamericana, en Copas América, todavía estábamos con nivel selección. Todavía. ¿Qué cambió hacia ahora? Y porque prácticamente son los mismos dueños de los equipos, pues. Ha cambiado el mundo, pero aquí no ha cambiado nada. Aquí seguimos igual, Igual. porque igual volvemos al ascenso del descenso, porque el ascenso del descenso traía nuevos directivos, como decía, así baja, nueva gente, con nuevas ideas. Así llegaron los Hank a la Liga MX, Cholos ascendió. Claro, es cierto. Vergara también en su momento cuando compró Chivas llegó y revolucionó Claro. todo el tipo de personajes fuertes que hoy, pues, Jesús Martínez también llegó por el ascenso al Pachuca, pues, le ganó aquí a los Gallos Sí. de No, Sonora. no lo recuerdas. Pero sí va a ser un panorama muy complicado y pues que va a seguir todo igual. Ujú. Sí, Si acaso se va a expandir a 20 equipos la liga, que le den chance por ahí al Atlante, a Leones Negros, por ahí no sé si Yucatán, Ujú. que va a seguir exactamente igual. Igualito. Mientras Sí. no haya un castigo severo deportivo económico que van de la mano, que deben ir de la mano, porque lo deportivo eleva lo económico, Ujú. no van realmente a reaccionar. O sabes qué, pero cuando los intereses de los directivos se van afectados, ¿eh? Y eso puede ser por medio, por ejemplo, de la Liga de Estados Unidos, la MLS, ¿no? Puedes acudir en algún momento dado. Quisieron copiarle el mismo modelo, porque no sé quién nos convenció que ese realmente dejaba dinero, pero le generó a ellos. No, A Ese es ellos. su modelo. es un mercado diferente. Es mercado diferente Te digo, para es un nosotros mexicanos. Frankenstein. sí, sí, Es sí. un Frankenstein. Tiene modelos de muchos lugares y al final de cuentas Una no liga que copia mal la copia Liga mal. MX. Una mala copia, Completamente. sí, no. Esperemos que como aficionado, aparte, ahorita decían los derechos de televisión, cada vez es más difícil ver un partido en México Ujú. de tu propio equipo. Ya no Sí. hay teleabierta como había No, y antes. aparte ya Que pagar diversas plataformas para poder verla. y la posibilidad de ver otras ligas, pues. ¿No? De Ya, repente aparte. ves un Real Madrid-Barcelona y luego te avientas un viernes botanero, un Mazatlán Ya sé. contra Juárez y dices, siente tu liga, ¿no? Sí, Tal sí, cual, así las cosas. Pues bueno, muchachos, qué gustazo tenerlos por acá, José Luis, Eri, como siempre, para platicar de temas deportivos, que no sea la última, viene el Mundial, hay que platicar de la Copa del Mundo, ya vendremos ahí una oportunidad, ahí los convoco para seguir platicando de algo que nos gusta tanto como es el fútbol, ¿no? Claro que sí, encantado. ¿Les Sí. parece? Gracias por el espacio y ya vienen los soles también. Ándale, perfecto. Eso Los lo comerciales, lo platicamos ahí con Rogelio Cota, como no, le mandamos un abrazo. Esto fue el Trago Amargo. ¿Qué trago amargo más que nuestra fabulosa, maravillosa, única Liga MX? Buen día, saludos.